La ciudad de David es uno de los sitios de excavación más famosos de Israel. Acaba de descubrirse un nuevo hallazgo en la ciudad de David de Jerusalén. Los excavadores de Israel y Jerusalén, la antigua ciudad de la profecía, vuelven a ser el centro de atención. Los arqueólogos descubrieron una presa de 2800 años de antigüedad en el túnel de Ezequías, convirtiendo los relatos bíblicos en historia innegable. Sin embargo, el presente es aún más alarmante. Una tormenta azotó la ciudad santa. Un rayo impactó la cúpula de la roca. Inundaciones barrieron calles antiguas y temblores sacudieron sus cimientos. Al mismo tiempo, un vídeo viral difundió misteriosos sonidos parecidos a trompetas que resonaban desde el cielo y nubes formando el rostro de Cristo. Luego, después de 20 años de silencio, surgieron enjambres de langostas, oscureciendo el sol como las plagas del Éxodo. Desde el suelo hasta los cielos, Jerusalén plantea una única pregunta: ¿está cerca el fin? Quédate con nosotros mientras desvelamos lo que acaba de suceder. No olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para recibir actualizaciones proféticas. Jerusalén no es solo una ciudad santa, también es uno de los sitios arqueológicos más ricos de la tierra. Cada excavación en la ciudad de David desentierra algo nuevo, y cada descubrimiento parece hacer eco de palabras ya escritas en las Escrituras. Uno de los hallazgos más asombrosos es una enorme presa de piedra, de casi 2800 años de antigüedad. Esta antigua estructura muestra que mucho antes de las famosas obras del rey Ezequías, Jerusalén ya tenía un complejo sistema para controlar y almacenar agua. La Biblia habla de los reyes Joás y Amasías reparando el templo. Y ahora el suelo confirma que también fueron constructores que protegieron la supervivencia de su pueblo. Pero la presa es solo una pieza del rompecabezas. Los arqueólogos también han desenterrado enormes estructuras de piedra escalonadas. Muchos creen que estas podrían ser los cimientos del palacio del rey David. Los muros son masivos, las terrazas monumentales. Durante siglos, los escépticos dudaron que David fuera algo más que una leyenda. Sin embargo, estas piedras se alzan como un testimonio silencioso. Un rey gobernó aquí, tal como dice la Biblia. Incluso descubrimientos más pequeños tienen un gran peso. Se han encontrado pequeñas bullas de arcilla, prensadas en documentos antiguos. En ellas están nombres que conocemos de las Escrituras: Baruc, el escriba de Jeremías, y Gemarías, hijo de Safán. Estos no son personajes inventados para historias. Eran personas reales. Sus huellas dactilares aún están prensadas en la arcilla después de 2600 años. Poco a poco, la arqueología está demostrando la fiabilidad de la Biblia. Las piedras confirman reyes, los sellos confirman profetas, los cimientos confirman la fe. Durante siglos, los críticos llamaron a la Biblia un libro de mitos. Pero ahora, con cada excavación, la evidencia se hace más fuerte y el mensaje es claro. Lo que se escribió en la Biblia realmente sucedió. ¿Por qué aparecen estos hallazgos ahora en nuestra generación? Quizás porque Dios nos está recordando que su palabra está viva. Si el pasado está probado, entonces las profecías futuras seguramente se cumplirán. Las piedras de Jerusalén ya no están en silencio. Espera un segundo. Pulsa el botón me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este vídeo con tus amigos. Muy bien, sigamos. Cuando Jerusalén enfrentó su mayor amenaza hace casi 2700 años, el rey Ezequías actuó. El poderoso ejército asirio estaba en marcha. Si cortaban el suministro de agua de la ciudad, la gente moriría de hambre. La solución de Ezequías fue audaz. Ordenó a los trabajadores que cavaran un túnel a través de roca sólida, de más de 500 metros de largo. Con solo herramientas simples, dos equipos excavaron desde extremos opuestos. Contra todo pronóstico, se encontraron en el medio. La Biblia lo registra en 2 Crónicas 32:30. La prueba fue grabada en la historia misma. La inscripción de Siloé, descubierta en 1880, describe el momento exacto en que los dos equipos se abrieron paso y el agua entró. El túnel llevó agua al estanque de Siloé. Este estanque era más que un depósito. Se convirtió en un lugar de purificación ritual donde los peregrinos se preparaban antes de entrar al templo. Amplias escaleras de piedra, desenterradas por los arqueólogos, muestran que podía albergar multitudes de personas, confirmando su importancia en la vida diaria y religiosa.
Siglos después, el estanque de Siloé se convirtió en el escenario de uno de los mayores milagros de Jesús. En Juan 9, Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento. Puso barro en los ojos del hombre y le dijo, piensa en la conexión. El túnel salvó a la ciudad de la destrucción. El estanque preparaba a los adoradores para el templo. Y en ese mismo estanque, Jesús reveló su poder para sanar. Esto no es una coincidencia. Es Dios tejiendo la historia. Un proyecto de ingeniería de un rey se convirtió en el escenario del milagro del Mesías. La arqueología confirma ambos. Hoy, todavía puedes caminar por el túnel de Ezequías. El agua sigue fluyendo bajo tus pies. Las marcas de los cinceles aún están en la piedra. Al final, el estanque de Siloé sigue siendo un lugar donde la historia y la fe se encuentran. Estos descubrimientos nos recuerdan que la Biblia tiene sus raíces en lugares y eventos reales, y apuntan hacia el futuro. Si las historias del pasado son verdaderas, entonces las promesas del futuro también se harán realidad. Mientras los arqueólogos desentierran el pasado, la ciudad actual está temblando. No hace mucho, una violenta tormenta azotó la ciudad. Las fuertes lluvias convirtieron las calles en ríos. Las inundaciones entraron en los barrios cercanos a la ciudad vieja. Luego, un rayo impactó la cúpula de la roca. El techo dorado iluminó el cielo mientras el trueno rodaba por las colinas. Fotos y vídeos se difundieron en línea en cuestión de minutos. Algunos lo llamaron simplemente clima, otros lo vieron como una señal del cielo. Al mismo tiempo, terremotos sacudieron la región. Los edificios se sacudieron, las familias salieron corriendo a las calles. La Biblia habla claramente de tales eventos. Isaías 29, 6 dice, el Señor Todopoderoso vendrá con truenos y terremotos y gran ruido, con tormenta y tempestad y llamas de fuego devorador. Jesús también advirtió en Mateo 24, 7, habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Las señales no están solo en la tierra. Se han visto luces extrañas en los cielos sobre Jerusalén. Algunos las describieron como destellos brillantes. Otros grabaron sonidos que parecían trompetas lejanas resonando entre las nubes. Los vídeos se hicieron virales y surgieron debates. ¿Eran naturales o sobrenaturales? Lucas 9 y 25 nos dice, habrá señales en el sol, la luna. En la tierra, las naciones estarán en angustia por el rugido y el vaivén del mar. Estas palabras suenan menos como una antigua profecía y más como un titular de noticias de hoy. Tormentas, inundaciones, rayos, terremotos, luces en el cielo, un relámpago oído. En este olivo, dice, cada evento sacude tanto el suelo como el corazón. Para los creyentes, no son aleatorios. Jerusalén, la ciudad de la profecía, vuelve a temblar. Y surge la pregunta, ¿son estos solo desastres naturales, o es la voz de Dios llamando a la humanidad a despertar? Antes de seguir, por favor, dale me gusta y suscríbete para apoyarnos. Cada contribución ayuda. Como si las tormentas y los terremotos no fueran suficientes. Extrañas vistas y sonidos han llenado los cielos sobre Jerusalén. Vídeos tomados por gente común se hicieron virales en todo el mundo. En las grabaciones, se pueden escuchar largas e inquietantes explosiones como el sonido de trompetas que resuenan desde los cielos. Algunos se arrodillan para orar. Otros simplemente apuntan sus teléfonos al cielo, sin creer lo que están escuchando. Al mismo tiempo, las nubes sobre la ciudad formaron figuras que asombraron a los testigos. En un clip, muchos dijeron haber visto el rostro de Jesús. Los rasgos eran tenues pero lo suficientemente claros como para despertar emociones. Miles compartieron el vídeo preguntando, ¿es esto una señal? La Biblia habla de tales momentos. En 1 Tesalonicenses 4 y 16, Pablo escribe, porque el Señor mismo descenderá del cielo con una voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. El sonido de las trompetas siempre ha estado ligado a la presencia de Dios. En Éxodo 7 y 16, cuando Dios apareció en el monte Sinaí, hubo truenos, relámpagos y el sonido de una trompeta muy fuerte. Los escépticos llaman a los sonidos naturales. Algunos científicos sugieren que podrían ser infrasonidos, ruidos de baja frecuencia causados por corrientes de aire cambiantes. Otros dicen que es la construcción resonando en la atmósfera.
¿Pero por qué estos sonidos siempre parecen aparecer en tiempos y lugares ya cargados de significado espiritual? Para los creyentes, la respuesta es clara. Las nubes mismas parecen unirse, rostros en el cielo, formas de cruces. Para algunos, son trucos de luz. Para otros, son destellos de lo divino. De cualquier manera, exigen atención. Lo que vemos hoy en Jerusalén refleja lo que la Biblia describió hace miles de años, sonidos de trompeta que anuncian la presencia de Dios y señales en los cielos que apuntan a su regreso. La ciudad de la profecía no está en silencio. Los cielos mismos están declarando que la historia y la eternidad están a punto de colisionar. Después de más de 20 años de silencio, repentinamente aparecieron enormes enjambres de langostas. Surgieron de las tierras secas, oscureciendo el sol con su gran número. Los agricultores observaron con desesperación cómo los insectos barrían los campos, dejando las plantas desnudas en minutos. Vídeos muestran nubes de alas bloqueando la luz y llenando el aire con un zumbido constante y escalofriante. Para muchos, la escena se sintió como una pesadilla del libro del Éxodo. La Biblia registra cómo Dios envió langostas como una de las plagas sobre Egipto, cubriendo la tierra y devorando toda cosa verde. Ahora, en nuestro propio tiempo, Israel enfrenta la misma visión. El cielo mismo se oscureció por los insectos, la tierra quedó estéril a su paso. Los científicos explican que el clima inusual puede desencadenar estos brotes. Las fuertes lluvias después de la sequía crean las condiciones perfectas para que los huevos latentes eclosionen. Luego, los vientos cálidos transportan los enjambres a lo largo y ancho. Pero las causas naturales no pueden borrar la pregunta espiritual: ¿por qué aquí? ¿Por qué ahora? Para los creyentes, el momento no es un accidente. Las langostas llegan mientras la tierra tiembla, las tormentas rugen y extraños sonidos resuenan en los cielos. Parece que las advertencias de la profecía se están alineando a la vez. El profeta Joel una vez escribió: lo que dejó la oruga, lo comió la langosta, lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón, y lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Joel 1:4. Joel conectó la plaga con un llamado al arrepentimiento. Un recordatorio de que Dios usa incluso la naturaleza para despertar a su pueblo. Para el Israel moderno, el mensaje se siente igual. Esto no es solo sobre insectos. Se trata de un patrón. Cada uno nos pide que miremos hacia arriba, que recordemos y que nos preparemos. El enjambre de langostas es más que una plaga en la tierra. Es un espejo del pasado y una advertencia para el futuro. Al igual que en Egipto, el poder de Dios se revela no solo en milagros de bendición, sino también en señales de juicio. Y a medida que las langostas se levantan, una pregunta se hace más fuerte: ¿son estos eventos aleatorios, o son las últimas señales antes del regreso del Señor? Cuando miramos cada evento por sí solo, ya es poderoso. Una presa de 2800 años escondida bajo la ciudad de David. Un túnel excavado por el rey Ezequías. El estanque de Siloé, donde Jesús dio vista a los ciegos. Tormentas y terremotos sacuden Jerusalén hoy. Sonidos de trompetas resuenan en los cielos. Las langostas están surgiendo después de 2 décadas de silencio. Pero cuando conectamos estos eventos, el mensaje se vuelve aún más claro. Los descubrimientos bajo tierra confirman la historia de la Biblia. Reyes, profetas y personas comunes, que alguna vez se pensaron leyendas, ahora se prueban reales. La arqueología les ha dado nombres, sellos y piedras que coinciden con las páginas de las Escrituras. Al mismo tiempo, las señales en la naturaleza nos recuerdan las advertencias de la Biblia. Los profetas escribieron sobre terremotos, tormentas y fuego del cielo. Jesús dijo que habría terremotos en varios lugares, y señales en el sol, la luna y las estrellas. Estas cosas ya no son predicciones distantes. Están apareciendo en nuestras noticias y en vídeos compartidos en todo el mundo. El patrón es imposible de ignorar. El pasado y el presente se están encontrando. La historia y la profecía están colisionando. Los cielos sobre Jerusalén nos advierten que sus profecías se están desarrollando. Esto no se trata de miedo. Se trata de preparación. Dios siempre ha usado señales para despertar a su pueblo. En los días de Noé, el diluvio fue tanto juicio como rescate. En Egipto, las plagas revelaron el poder de Dios y obligaron a Faraón a dejar ir a su pueblo.
En Jerusalén, los milagros de Jesús mostraron que el reino de Dios se había acercado. Ahora, en nuestro tiempo, la tierra, el cielo y las criaturas de la tierra están hablando de nuevo. Cada descubrimiento, cada desastre. Si el registro de la Biblia sobre el pasado es cierto, y la arqueología lo demuestra, entonces sus promesas para el futuro son igual de ciertas. El regreso del Señor no es una cuestión de sí. Los puntos están conectados. La historia es una, y la voz de Dios nos llama a escuchar. Cuando Jesús habló a sus discípulos sobre el fin de la era, les dio una señal clara. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Hemos visto las piedras de Jerusalén hablar. Hemos oído los cielos resonar como trompetas. Hemos presenciado tormentas, inundaciones, terremotos y enjambres de langostas. Cada uno es un recordatorio. El tiempo es corto. Las advertencias son reales. Pero la profecía nunca se trata solo de miedo. También se trata de esperanza. La Biblia no nos deja temblando en la oscuridad. Nos da un camino a seguir. Romanos 10. Estas son las buenas nuevas, no importa lo que sacuda la tierra, no importa lo que se levante del cielo, no importa qué desastres se desaten, Dios ofrece salvación a todos los que se vuelven a Él. Las señales no están destinadas a entretenernos. Están destinadas a prepararnos. Son el despertador de Dios llamando a su pueblo a despertar. El llamado es simple: arrepentirse del pecado, volver a Dios, permanecer despiertos y estar listos. Porque cuando el Señor regrese, solo un fundamento permanecerá, la roca sólida de Jesucristo. Todo lo demás se desmoronará. Así que cerramos con una pregunta: ¿estás listo? Si Cristo regresara esta noche, ¿estarías con Él o serías sorprendido sin preparación? La Biblia nos da una elección: miedo o fe, juicio o salvación. Las señales de Jerusalén apuntan a ambos. Y mientras reflexionas, recuerda, este no es el final de la historia. Para aquellos que invocan su nombre, este es el comienzo de la vida eterna. Quédate con nosotros mientras continuamos descubriendo estas revelaciones urgentes. Y no olvides darle me gusta a este vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para no perderte lo que Dios está haciendo en nuestro mundo hoy. La segunda venida de Cristo, la creencia de Moody y su esperanza eterna. Entre todas las doctrinas de la fe cristiana, pocas conmueven la imaginación y el corazón más que la enseñanza de la segunda venida de Cristo. El Instituto Bíblico Moody afirma en su declaración de fe que el regreso de Jesucristo es personal, visible y glorioso. Esta convicción no es solo una afirmación teológica, sino también una esperanza que alimenta la oración, la misión y la vida santa. En esta reflexión ampliada, examinaremos la postura de Moody sobre la segunda venida de Cristo en detalle. Trazaremos los fundamentos bíblicos, exploraremos el contexto histórico y teológico, consideraremos el orden de los eventos del fin de los tiempos y reflexionaremos sobre cómo esta creencia moldea la vida diaria de los creyentes. Al final, la verdad del regreso de Cristo se presentará no simplemente como un artículo de fe, sino como una esperanza viva que guía la misión de la Iglesia e inspira la perseverancia. 1. La promesa de su regreso. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia presenta la historia como un movimiento hacia una meta: la restauración de todas las cosas bajo Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron del día venidero del Señor. Zacarías 14, 4, Joel 3. Jesús mismo prometió a sus discípulos que volvería. Juan 14, 3. Los ángeles en su ascensión lo confirmaron: este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1 y 11. Moody afirma que este regreso no será oculto ni simbólico. Será personal: Cristo mismo vendrá, visible. Todas las personas lo verán. Tito 2 y 13 llama a esto la esperanza bienaventurada, la ansiosa expectación de todo creyente. 2. El rapto de la Iglesia. Una de las características centrales de la escatología de Moody es la creencia en el rapto, el evento en el que Cristo viene por su Iglesia antes de establecer su reino. Esta visión se basa en pasajes como 1 Tesalonicenses 4, 16-17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En el rapto, dos grupos de cristianos experimentarán la transformación. Los muertos en Cristo, sus almas redimidas se reunirán con cuerpos glorificados que se asemejarán al cuerpo resucitado de Cristo. 1 Corintios 15, 51-54. Los creyentes vivos no experimentarán la muerte, sino que serán transformados instantáneamente, revestidos de inmortalidad. Esta enseñanza enfatiza la esperanza y la santidad. Consuela a los que están de duelo, recordándoles que la muerte no es el final. 1 Tesalonicenses 4 y 18. Desafía a los creyentes a vivir preparados, porque nadie sabe el día ni la hora. 3. El tribunal de Cristo. Después del rapto, los creyentes aparecerán ante el tribunal de Cristo. Este juicio no es para salvación, la cual está asegurada a través de la expiación de Cristo, sino para recompensas. Cada obra hecha para Cristo será probada, y el servicio fiel será recompensado. Para Moody, esto subraya la seriedad de la vida cristiana. Aunque la salvación es un regalo, la calidad de nuestra mayordomía importa. La perspectiva de comparecer ante Cristo motiva a los creyentes a servir con diligencia, humildad y amor. 4. La gran tribulación. El rapto marca el comienzo de un periodo descrito en las Escrituras como la gran tribulación, un tiempo de sufrimiento sin precedentes y de juicio divino. Jesús lo llamó un tiempo de angustia cual nunca fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. La tribulación traerá juicio sobre las naciones por su rebelión, preparará a Israel para su Mesías, cumpliendo las promesas del pacto de Dios. Zacarías 12 y 14, revelará el surgimiento del Anticristo, un líder mundial que se opondrá a Dios y perseguirá a su pueblo. 2 Tesalonicenses 2, 3-4. Para Moody, la tribulación demuestra tanto la severidad del pecado como la fidelidad de Dios. Incluso en su ira, sus propósitos son redentores, llamando a Israel y a las naciones al arrepentimiento. 5. La gloriosa aparición de Cristo. Al final de la tribulación, Cristo regresará con sus santos y los ejércitos del cielo. Apocalipsis 19, 11-16. A diferencia del rapto, donde Cristo viene por su iglesia, aquí viene con su iglesia. Descenderá al monte de los olivos, Zacarías 14, 4, derrotará al anticristo y establecerá su reino mesiánico. Este regreso marca la victoria culminante de Cristo. El anticristo y el falso profeta serán arrojados al lago de fuego. Satanás será atado por 1000 años. Apocalipsis 20, 1-3. Las naciones serán juzgadas. Mateo 25, 31-46. Israel será restaurada a su tierra, cumpliendo las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Amós. Moody destaca que este evento no es un mito, sino una realidad. El reinado de Cristo será tangible, terrenal y justo. 6. El reino milenial. Apocalipsis 20 describe el reinado de Cristo en la tierra que durará 1000 años. Durante este tiempo, la paz florecerá a medida que la maldición sobre la creación sea levantada. Isaías 11, 6-9, Romanos 8, 19-21. La justicia será mantenida, porque Cristo gobernará con equidad. Isaías 11, 4. Israel disfrutará de seguridad y bendición en la tierra. La Iglesia reinará con Cristo, compartiendo su autoridad. Apocalipsis 20, 4. Este reino revela la intención original de Dios para la creación. Un mundo donde la justicia y la armonía prevalecen. Une la era caída presente con la nueva creación eterna. 7. La rebelión final y el juicio. Al final del milenio, Satanás será liberado por un corto tiempo. Apocalipsis 20, 7-9. Engañará a las naciones, liderando una última rebelión. Pero Dios aplastará rápidamente este levantamiento, arrojando a Satanás al lago de fuego para siempre. A esto le sigue el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11-15. Todos los que hayan rechazado a Cristo resucitarán, serán juzgados y consignados a la separación eterna de Dios. Este juicio es aleccionador, y subraya las apuestas eternas de la creencia y la incredulidad. 8. El cielo nuevo y la tierra nueva. La visión final es impresionante. Un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. 2 Pedro 3 y 13.
La maldición se ha ido, la muerte no existe más, y Dios mismo habita con su pueblo. Apocalipsis 21, 3. La nueva Jerusalén brilla con gloria, y los redimidos disfrutan de una comunión eterna con su Salvador. Para Moody, este es el cumplimiento último de la esperanza cristiana. La historia de la redención culmina no solo en el rescate del pecado, sino en la restauración de toda la creación. La eternidad no será un escape del mundo, sino la renovación del mismo. 9. Implicaciones prácticas para los creyentes. La doctrina de la segunda venida no es mera especulación. Moldea cómo viven los cristianos hoy. Moody enfatiza la santidad. Saber que Cristo podría regresar en cualquier momento fomenta la pureza y la vigilancia. 1 Juan 3, 2. Misión: la urgencia del Evangelio impulsa a los creyentes a evangelizar, porque el tiempo es corto. Consuelo: en las pruebas y el dolor, la esperanza de la resurrección sostiene la fe. 1 Tesalonicenses 4 y 18. Perseverancia: anticipar la recompensa de Cristo fortalece a los creyentes para soportar las dificultades. 10. Contexto histórico y teológico. La creencia de Moody en el regreso premilenial y pretribulacional de Cristo refleja una larga tradición dentro del evangelicalismo. D.L. Moody mismo a menudo predicaba sobre el inminente regreso de Cristo, viéndolo como un llamado a la urgencia en la misión y el avivamiento. A lo largo de la historia de la Iglesia, las opiniones sobre el fin de los tiempos han variado. El amilenialismo interpreta el milenio simbólicamente como el reinado presente de Cristo en la Iglesia. El posmilenialismo anticipa una edad de oro del triunfo del Evangelio antes del regreso de Cristo. El premilenialismo sostiene que Cristo regresará antes de un reinado literal de 1000 años. Moody se alinea con la visión premilenial, enfatizando el cumplimiento literal de la profecía y los distintos roles de Israel y la Iglesia. 11. Vivir en expectación. Un peligro en la escatología es la obsesión o la negligencia. Algunos se obsesionan con la fijación de fechas, mientras que otros descartan el tema por completo. La declaración de Moody evita ambos extremos. Afirma la certeza del regreso de Cristo al tiempo que reconoce el misterio de su momento. Mateo 12 y 36. La respuesta adecuada es la vigilancia y la preparación. Las parábolas de Jesús de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1-13, y los talentos, Mateo 25, 14-30, enseñan la vigilancia, la fidelidad y la mayordomía. La segunda venida no está destinada a generar especulaciones, sino a inspirar una vida fiel. 12. Conclusión. La segunda venida de Cristo es más que una doctrina. Es el destino. Asegura a los creyentes que la historia no es aleatoria, sino intencional, guiada por la mano de Dios. Consuela a los que sufren, recordándoles que la justicia prevalecerá. Desafía a los complacientes, llamándolos al arrepentimiento y la preparación. Alimenta la misión de la Iglesia, impulsándola a proclamar el Evangelio a todas las naciones. La afirmación de esta verdad por parte de Moody es tanto antigua como fresca. Antigua porque hace eco de los apóstoles y profetas. Fresca porque cada generación se encuentra al borde de la eternidad, llamada a velar y orar. Como declara Apocalipsis 10 y 20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Dios el Salvador, la necesidad de un Salvador. Cada corazón humano, con el tiempo, se encuentra cara a cara con dos preguntas: ¿quién me salvará? ¿Y cómo puedo ser sanado por completo? En todas las culturas, las personas construyen sistemas de religión, moralidad y filosofía, pero ninguno puede, finalmente, redimir. Ante este anhelo universal, el profeta Isaías habla con claridad: Dios mismo es nuestro Salvador. En Isaías 43, el Señor reafirma a su pueblo del pacto, Israel, su amor inquebrantable. Habían pasado por aguas y fuego, exilio y sufrimiento. Sin embargo, Dios les recuerda: tu Salvador. Este título, Salvador, recorre como un hilo de oro toda la Escritura, culminando en Cristo. Este sermón explora tres temas centrales de Isaías 43, la salvación como obra de la Divina Trinidad, la fuente de la salvación en el amor eterno de Dios, y la imaginería del rescate de Egipto, Etiopía y Seba como garantía del poder redentor de Dios. Trazaremos estos temas a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, estableceremos conexiones teológicas y los aplicaremos a nuestras vidas hoy.
y la salvación como obra de la Divina Trinidad. 1. El Dios Trino en la proclamación de Isaías. Cuando Isaías declara que el Señor, el Santo de Israel, es el Salvador, habla del único Dios verdadero. Sin embargo, a medida que el canon de las Escrituras se desarrolla, descubrimos que esta salvación es la obra coordinada del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre inicia la salvación por su amor soberano. El Hijo lleva a cabo la salvación por su encarnación, vida, muerte y resurrección. El Espíritu aplica la salvación regenerando, santificando y sellando a los creyentes. Tito 3, 5, Efesios 1 y 13. Así, mientras los oyentes de Isaías solo podían vislumbrar la unidad de la obra salvadora de Dios, ahora vemos la plena riqueza trinitaria revelada en el Nuevo Testamento. 2. Confirmación escritural. Tito 3, 4-6 proporciona una de las declaraciones más claras. Pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Aquí, la salvación fluye del amor del Padre, a través de la mediación del Hijo y por la renovación del Espíritu. La Trinidad no son tres Salvadores en competencia, sino un solo Dios en perfecta unidad, actuando para nuestra redención. 3. El error de la reducción. Muchos creyentes, especialmente en las primeras etapas de la fe, se aferran firmemente a la verdad de que Jesús es el Salvador. Sin embargo, si nos detenemos ahí, corremos el riesgo de reducir la salvación a una visión unidimensional. Madurar en la fe es abrazar el panorama completo. Dios el Padre planeó la salvación. Dios el Hijo la compró. Dios el Espíritu la aplica. 4. Aplicación para el creyente. Esto significa que cada aspecto de la vida descansa de forma segura en la obra salvadora completa de Dios. Somos escogidos por el Padre, redimidos por el Hijo y santificados por el Espíritu. La salvación no es frágil ni parcial, sino holística y eterna. 2. La fuente de la salvación, el amor de Dios. 1. Dios es amor. 1 Juan 4, 8. El texto dice, yo soy el Señor tu Dios, tu Salvador. Detrás de estas palabras yace el corazón del amor divino. La salvación no se gana, no se negocia ni se le arranca a Dios. Es dada libremente porque Él es amor. Demasiado a menudo, pensamos en la misericordia como simplemente uno de los muchos atributos de Dios, como el poder o la sabiduría. Pero la Escritura va más profundo. La misericordia fluye de la esencia misma del ser de Dios. Él ama porque Él es amor. 2. La salvación como gracia, no como obras. Pablo enfatiza, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8-9. Esto elimina todo motivo de jactancia. Desde la predestinación hasta la glorificación, la salvación es completamente por gracia. 3. Cristo como la manifestación del amor. Cuando el amor entró en la historia, lo hizo en la persona de Jesucristo. En él, vemos la compasión divina caminando entre nosotros, tocando leprosos, perdonando pecadores y muriendo por sus enemigos. La cruz no es una concesión renuente, sino la expresión desbordante del amor divino. 4. El Espíritu como la provisión de la gracia. Así como el Hijo encarna la gracia fuera de nosotros, el Espíritu trae la gracia dentro de nosotros. Convence de pecado, consuela en la debilidad y produce santidad. Romanos 5 declara, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 5. Aplicación. Si la salvación es toda por gracia, entonces la desesperación y el orgullo son desterrados. No podemos desesperarnos como si estuviéramos más allá de toda esperanza, porque el amor de Dios es más fuerte que nuestro pecado. Tampoco podemos jactarnos, porque todo viene como un regalo. La única respuesta apropiada es la gratitud humilde y la obediencia gozosa. 3. 1. Trasfondo histórico. Isaías 43 contiene una promesa impactante, di a Egipto por tu rescate, a Etiopía y a Seba en tu lugar. Estas naciones representaban riqueza y poder en el mundo antiguo. Dios está diciendo que valora a su pueblo más que a los imperios más grandes. Renunciará a reinos poderosos para redimir a sus escogidos. Históricamente,
Esto puede referirse a eventos en los que Persia conquistó Egipto y las regiones circundantes, efectivamente cambiándolos por la liberación de Israel del exilio babilónico. Pero el principio teológico es más amplio: Dios moverá cielo y tierra para salvar a su pueblo. 2. El concepto de rescate. En las Escrituras, rescate significa un precio pagado para asegurar la libertad. Israel experimentó el rescate en el Éxodo cuando Dios los redimió de Egipto por la sangre del Cordero Pascual. En última instancia, el rescate apunta a Cristo, quien declaró: el Hijo del Hombre vino. 3. Cristo como el verdadero rescate en la visión del 20 al 20. En la visión 20/20. La promesa de que Dios dio Egipto, Etiopía y Seba presagia la verdad mayor: Dios dio a su propio Hijo. Pablo exclama: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. Si Dios entregaría imperios por Israel, cuanto más ha entregado a su amado Hijo para nuestra salvación eterna. 4. La dimensión personal. Este rescate no es abstracto. Cada creyente puede decir: Dios me dio a Egipto, Etiopía y Seba. Y luego me dio a Jesús. 5. Aplicación. Cuando te sientas inútil o abandonado, recuerda que Dios pagó el precio más alto por ti. Las naciones pueden surgir y caer, pero tú eres su posesión atesorada. Esta verdad da una profunda seguridad en un mundo inestable. 4. Experimentando a Dios el Salvador en la vida diaria. 1. La salvación como pasado, presente y futuro. Pasado: hemos sido justificados por la fe. Romanos 5:1. Presente: estamos siendo santificados por el Espíritu. 2 Corintios 3:18. Futuro: seremos glorificados en el regreso de Cristo. Así, la salvación no es un evento único, sino un viaje de toda la vida bajo la mano salvadora de Dios. 2. Adoración y seguridad. Conocer a Dios como Salvador transforma la adoración. No venimos a apaciguar a una deidad enojada, sino a celebrar a un Padre amoroso. La seguridad crece a medida que nos damos cuenta de que la salvación no descansa en nuestro agarre de Dios, sino en su agarre de nosotros. 3. Misión y servicio. Si Dios dio a Egipto por Israel y a Cristo por el mundo, entonces los creyentes deben darse a sí mismos por los demás. La misión fluye de la gratitud. El evangelismo se convierte no en un deber sino en un deleite, compartiendo al Salvador que nos ha amado tan ricamente. Lecciones prácticas de Isaías 43. El pueblo de Dios es precioso. Él te valora por encima de las naciones. El amor de Dios es costoso. Él renuncia a lo grande para redimir. La salvación de Dios es completa, planeada por el Padre, realizada por el Hijo, aplicada por el Espíritu. La gracia de Dios silencia el orgullo. Nada en nosotros gana la salvación. El rescate de Dios asegura la seguridad. Si Él ha dado a Cristo, nunca nos abandonará. Gracias por vernos. No olvides suscribirte y estar atento a nuestro próximo vídeo. Deja un comentario y déjanos saber qué piensas. No se dio ninguna razón oficial, pero muchos eruditos creen que Solimán actuó por miedo a la profecía judía de que el Mesías regresaría por esta misma entrada. Para reforzar esto, se colocó un cementerio musulmán directamente frente a la puerta. ¿Por qué un cementerio? Según la ley judía, un sacerdote del linaje de Aarón no puede caminar por un cementerio sin volverse ceremonialmente impuro. Dado que se espera que el Mesías sea de linaje sacerdotal o real, la intención era crear una barrera espiritual, no solo física. Hoy, la puerta oriental permanece sellada. Ha permanecido inamovible durante casi 500 años. Pero, ¿y si este antiguo silencio es solo temporal? ¿Y si, en el momento perfecto de Dios, esta puerta se abre una vez más, no para un rey en un asno, sino para un rey de gloria que regresa? Las piedras pueden seguir en silencio, pero la profecía nunca lo está verdaderamente. Espera un segundo. Pulsa el botón me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este vídeo con tus amigos. Muy bien, sigamos. ¿Se mueve la puerta? Pero, ¿y si esta puerta, sellada, inamovible y olvidada por muchos, no está tan en silencio como parece? Durante casi 5 siglos, la puerta oriental ha permanecido intacta, encerrada detrás de espesas piedras y el tiempo.
Pero en los últimos años, han comenzado a surgir signos extraños e inexplicables, tan sutiles, casi imperceptibles, pero profundamente inquietantes para quienes los han presenciado. Los peregrinos que viajan a Jerusalén para orar a lo largo de la muralla oriental en el Monte de los Olivos han comenzado a compartir susurros tranquilos y reverentes, informes de misteriosa actividad que rodea la puerta sellada. Se ha visto polvo fino goteando entre las antiguas piedras. Incluso en días tranquilos y sin viento, algunos han notado sutiles cambios en los enormes bloques de piedra caliza, como si la estructura misma se estuviera ajustando lentamente, estirándose o incluso respondiendo a una presión invisible desde dentro. Otros describen sensaciones más físicas, leves temblores bajo sus pies, casi como si la tierra misma estuviera latiendo, demasiado sutiles para ser causados por construcciones o tráfico cercanos. Algunos han afirmado haber escuchado golpes suaves, gemidos o ecos distantes provenientes de la propia puerta sellada. Un adorador lo describió como si la puerta intentara respirar después de siglos de silencio. Estos no son titulares dramáticos. No son hallazgos arqueológicos oficiales, pero están aumentando. Cada vez más personas, especialmente aquellas que oran con sinceridad, vigilancia y expectación, se han presentado para compartir encuentros similares. ¿Podría ser que esta puerta, que durante mucho tiempo se creyó congelada en el tiempo, esté comenzando a agitarse? Los escépticos podrían descartar tales señales como erosión natural o vibraciones urbanas, y quizás eso sea todo lo que son. Pero para aquellos que entienden la profecía, la posibilidad persiste, ¿y si esto es actividad espiritual manifestándose en el mundo físico? ¿Y si estamos presenciando el lento y silencioso despertar de una puerta profética? La Biblia nos recuerda que el reino espiritual a menudo precede al natural. Lo que comienza en el cielo puede resonar en la tierra, a veces no con truenos, sino con susurros. Jerusalén, la ciudad de la profecía, puede estar preparándose una vez más para un momento que lo cambie todo. La puerta sigue cerrada, pero ahora ya no parece dormida. Antes de continuar, por favor, danos un me gusta y suscríbete para apoyarte. Toda contribución ayuda. Muchas gracias. ¿Y si no es solo piedra? Pero si la puerta oriental está mostrando señales de movimiento, entonces la siguiente pregunta es aún más inquietante. ¿Y si no es solo la piedra la que se está moviendo? Para muchos, una pared temblorosa podría significar poco más que erosión natural, cimientos viejos o los efectos pasajeros del tiempo. Pero la Biblia nos enseña que no todo lo que vemos es causado por lo que es visible. En Hebreos 11:3, declara: por la fe entendemos haber sido constituidos los mundos por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, lo que sucede en el reino físico es a menudo un reflejo de algo mayor, algo espiritual. Y si hay un lugar en la tierra donde el cielo parece resonar con mayor claridad, es Jerusalén. Esta ciudad siempre ha sido el escenario de encuentros divinos. Desde la ofrenda de Abraham en el monte Moria hasta el templo de Salomón, pasando por la cruz de Cristo y el sepulcro vacío, Jerusalén ha sido testigo de momentos en los que lo invisible irrumpió en la escena. Entonces, ¿y si la puerta oriental no es una excepción? ¿Y si sus sutiles movimientos, polvo cayendo, piedras moviéndose, gemidos amortiguados no son señales de decadencia, sino señales de intención divina? ¿Podría esta antigua puerta estar reaccionando a algo que ya se está desarrollando en el reino espiritual? ¿Podría ser que Dios esté comenzando a remover algo que el mundo ha ignorado durante demasiado tiempo? A lo largo de las Escrituras, vemos que los grandes movimientos de Dios a menudo comienzan en silencio. Elías no escuchó la voz de Dios en el fuego, el viento o el terremoto, sino en un silbo apacible y delicado. Jesús entró en Jerusalén no con el sonido de una trompeta, sino montado en un asno. Y cuando el Espíritu vino en Pentecostés, primero se escuchó como un viento recio que soplaba en un aposento alto. Dios no necesita un espectáculo para moverse. Solo necesita corazones dispuestos en el tiempo divino. ¿Podrían las recientes señales en la puerta oriental ser su manera de despertar nuestros espíritus? ¿Un susurro del cielo, recordándonos que estamos viviendo en tiempos proféticos? Que algo se acerca, y la puerta es simplemente la primera en responder. En el mundo actual de caos, conflicto y distracción, es fácil insensibilizarse a la realidad espiritual. Pero Dios no está en silencio. Y cuando sus planes están en marcha, las señales a menudo aparecen primero a aquellos que están observando, no con cámaras, sino con fe. Las piedras selladas pueden no gritar,
Pero si escuchamos atentamente, podemos darnos cuenta de que están hablando lo suficientemente alto para aquellos que aún creen. Esto es más que arquitectura. Es una puerta a la profecía, una señal de advertencia para el presente y una señal de que el rey se acerca. Así que la próxima vez que escuches un temblor en Jerusalén o una grieta en su muro, no pienses solo en terremotos o erosión. Piensa en la eternidad tratando de abrirse paso. Junio de 2025, cuando la profecía está casi cumplida. Y ahora, lo que alguna vez se sintió como una posibilidad lejana ha chocado con la realidad presente. El temblor de las piedras puede haber susurrado a los fieles, pero en junio de 2025, el mundo escuchó un tipo diferente de temblor. Ese día, Irán lanzó misiles hipersónicos en un audaz movimiento para afirmar el control sobre el espacio aéreo israelí. Las sirenas sonaron en Jerusalén. El cielo sobre la ciudad santa se convirtió en un campo de batalla. Y según informes oficiales, varios misiles impactaron a menos de 3 kilómetros de la muralla oriental, más cerca que nunca de esta antigua puerta sellada. Para muchos, fue solo otro titular en una región acostumbrada desde hace mucho tiempo a los conflictos. Pero para aquellos que observaban a través de la lente de la profecía, fue algo más. Se sintió como si se hubiera cruzado un umbral. No solo una escalada militar, sino una frontera espiritual violada. Mientras caían los misiles y la ciudad temblaba, la puerta oriental permaneció intacta, inamovible, como si presenciara la propia consumación de aquello que fue construida para profetizar. El momento es escalofriante. Justo cuando se informan extraños temblores, grietas en las piedras y caídas de polvo en la puerta, la ciudad que protege está una vez más rodeada de enemigos, tal como lo predijo la Escritura. El libro de Zacarías advierte de un día en que todas las naciones se reunirán contra Jerusalén. Zacarías 12, 3. Jesús mismo dijo que en los últimos días, habría guerras y rumores de guerras, terremotos en varios lugares y naciones que se levantarían contra naciones. Mateo 24, 6-7. Todas estas cosas están sucediendo ahora. En las semanas posteriores al ataque con misiles, también hubo terremotos localizados en la región, incluidos temblores justo al norte del Mar Muerto. La presión política ha aumentado internacionalmente para dividir Jerusalén y entregar partes de la ciudad vieja a una supervisión internacional o interreligiosa, otro punto álgido profético. Y la tensión solo se ha profundizado con la formación de alianzas globales en torno a Israel e Irán de maneras que recuerdan inquietantemente los alineamientos de guerra predichos en Ezequiel 38. Pero en medio de todo, la puerta oriental ha permanecido sellada, no rota, no abierta, pero ya no ignorada. Durante siglos, ha permanecido en silencio. Pero ahora, a la sombra de la guerra, su misma presencia exige atención. Lo que alguna vez fue una muralla olvidada se está convirtiendo en un punto focal profético, no por su fuerza, sino por lo que representa, el regreso del rey. A medida que el mundo se sumerge en el caos y Jerusalén está al borde, la puerta oriental permanece cerrada, pero no en silencio. Espera como nosotros deberíamos. Observa como debemos, porque quizás el próximo temblor no será solo en la tierra, sino en los cielos. Y cuando llegue ese momento, la pregunta no será si la profecía era verdadera. Será si estamos listos para verla. Lo que Jesús dijo sobre la puerta. Entonces, cuando Jesús dijo, está cerca, a las puertas, ¿podría haber estado hablando de algo más que una metáfora? ¿Podría haberse referido a una puerta literal, la propia puerta oriental? En Marcos 13, 28-29, Jesús dice a sus discípulos, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. La mayoría entiende esto como una referencia general a su regreso. Pero, ¿y si él estaba señalando algo más preciso, algo físico, tangible, eterno? La Biblia está llena de significados en capas, imágenes terrenales que apuntan a verdades celestiales. Y a lo largo de las Escrituras, las puertas y los portones no son solo estructuras. Son símbolos de acceso divino, momentos proféticos y temporadas designadas. Jesús mismo dijo, yo soy la puerta. Juan 10, 9. Y en Apocalipsis 3 y 20, él declara, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Las puertas importan. Los portones importan, especialmente los que Dios ha usado en el pasado y que pronto podrá volver a usar.
Entonces, ¿y si la puerta oriental, sellada durante casi 500 años, es la misma puerta que él tenía en mente? ¿La puerta por la que pasó una vez, y la que volverá a pasar? Esto no es solo imaginación poética. Es consistente con la profecía. Ezequiel 44 habla de una puerta que estaba cerrada y que permanecería cerrada hasta que él mismo, príncipe, entrara por ella de nuevo. Ya sea que la puerta se abra con el sonido de un trueno o con el susurro del viento, no se abrirá en vano. No se moverá solo por erosión. Cuando se mueva, el cielo estará detrás de ella. Y cuando se abra, no será solo una curiosidad arqueológica. Será una declaración divina. El rey viene. Las señales se están reuniendo. La higuera está floreciendo. Y la profecía, como una voz llevada por el viento, susurra cerca del umbral. Justo en la puerta, quizás incluso esta puerta. ¿Estamos listos para abrir nuestros ojos antes de que él abra la puerta? El telón se descorre. Y ahora es como si el telón final se estuviera descorriendo, no en un escenario, sino en la historia misma. Jerusalén vuelve a estar en el centro de la atención mundial, no solo política, sino proféticamente. Es como si los ojos del mundo hubieran regresado al lugar donde todo comenzó y donde, según las Escrituras, todo culminará. Los titulares hablan de guerra, de ataques con misiles, de tensión política e inquietud religiosa. Pero debajo de la superficie, debajo de los escombros y los rumores, algo más profundo se está agitando. Las puertas están comenzando a moverse, no en una explosión obvia, sino en grietas silenciosas, gemidos suaves y señales sutiles que solo los espiritualmente alerta pueden percibir. Y más allá de los temblores físicos, el mundo mismo está temblando. Las economías flaquean. Las naciones se levantan contra las naciones. La moralidad colapsa. La tecnología crece más rápido que la conciencia. La gente en todas partes lo siente, lo admitan o no, que algo está cambiando, algo se acerca, algo está cerca. Y todo parece conducir de vuelta a esta antigua ciudad, a esta puerta sellada, a esta puerta profética. Podría ser que lo que está sucediendo en Jerusalén no sea una coincidencia histórica, sino la alineación del destino. La Biblia nos dice que Dios a menudo habla en susurros. En los días de Elías, él no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en la voz apacible y delicada. En los días de Jesús, él no vino con fuerza militar, sino con humilde autoridad. E incluso ahora, Dios puede estar hablando de nuevo, no a través de titulares, sino a través de la piedra, el suelo y el silencio sagrado. No necesita gritar cuando se mueve. A veces simplemente agrieta una roca, agita un corazón o sacude una ciudad. Y para aquellos que están mirando, aquellos que están despiertos, aquellos que están escuchando, el mensaje es claro. La puerta se está agitando, los cielos se están alineando, el telón se está levantando, y el rey viene. La única pregunta ahora es, ¿estarás listo cuando él cruce la puerta? Jesucristo es tu Salvador, la esperanza de toda la humanidad. En un mundo lleno de quebranto, miedo e incertidumbre, una verdad permanece inmutable. Jesucristo es el Salvador del mundo. Su vida, su sacrificio y su resurrección ofrecen a cada persona, sin importar su pasado, cultura o carga, la oportunidad de encontrar perdón, sanación y paz eterna. Esto no es solo una afirmación religiosa. Es una invitación divina. Jesús no vino a construir una religión. Vino a rescatar corazones. Vino a restaurar la relación entre Dios y la humanidad que había sido fracturada por el pecado. Y a través de él, puedes caminar en novedad de vida, ya no atado por la culpa o el miedo. La misión divina del Salvador. Antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan. Él sabía que la humanidad caería, que elegiríamos el egoísmo, que el pecado nos separaría de él. Pero en su misericordia, él preparó un camino. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Jesucristo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la deidad. Vino a la tierra para cumplir una misión divina que ningún otro ser en el universo podría lograr. Como plenamente Dios y plenamente hombre, solo él podía cargar con el peso de nuestros pecados y abrir la puerta de regreso a Dios. Su misión incluyó experimentar la vida como un humano con sus tristezas, alegrías y tentaciones.
enseñando la verdad con autoridad, gracia y compasión. Realizando milagros que demostraron el poder y el amor de Dios. Muriendo una muerte sacrificial en nuestro lugar para satisfacer la justicia divina. Resucitando de entre los muertos en victoria sobre el pecado, la muerte y el sepulcro. Él no vino a condenar, sino a redimir, no a gobernar con fuerza, sino a guiar con amor. Y debido a eso, no importa lo que hayas hecho, hay esperanza para ti en Jesucristo. Jesucristo nos dio el ejemplo perfecto. Desde su primer aliento en Belén hasta sus últimas palabras en la cruz, Jesús vivió la vida que estábamos destinados a vivir. Una vida de perfecta obediencia, compasión y humildad. Él sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, abrazó a los marginados, perdonó a los pecadores y desafió a los orgullosos. Lloró con los afligidos y se regocijó con los restaurados. Y en cada paso, nos mostró cómo es caminar en el amor de Dios. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 1:15. Cuando miramos su vida, vemos el corazón de Dios en acción, un corazón que se rompe por los quebrantados, que busca a los rechazados y que rescata a los perdidos. El mismo Jesús que se arrodilló junto a la mujer sorprendida en adulterio, que sanó al ciego y que lloró en la tumba de Lázaro. Ese Jesús también conoce tu historia. Él no está distante. Está presente. Él no es pasivo. Es personal. Las enseñanzas de Jesucristo traen esperanza y paz. Aunque vivió hace 2000 años, las enseñanzas de Jesús siguen siendo intemporales. Atraviesan el ruido de la cultura moderna y hablan directamente a las necesidades más profundas del alma humana. ¿Por qué? Porque no provienen solo de un buen hombre, sino de la boca de Dios mismo. Él enseñó sobre el amor, la justicia, el perdón, la humildad, la generosidad, la pureza y la verdad. Pero no solo enseñó principios. Enseñó a la gente. Se sentó con los desconsolados. Restauró a los avergonzados. Desafió a los cómodos. Y llamó a todos, sin importar su origen, a una forma radicalmente nueva de vivir, la forma del reino. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 2:27. En un mundo lleno de ansiedad y confusión, Jesús ofrece una paz que trasciende el entendimiento. Una paz no construida sobre las circunstancias, sino sobre su amor inmutable. Y a través de sus enseñanzas, puedes encontrar dirección para tu vida, sanación para tu pasado y fuerza para tu futuro. Debido al sacrificio de Cristo, puedes ser perdonado y vivir de nuevo. La mayor prueba del amor de Dios no se encuentra en la riqueza o el éxito. Se encuentra en la cruz de Jesucristo. Aunque Jesús vivió una vida sin pecado, voluntariamente recorrió el camino del sufrimiento. Fue traicionado, acusado falsamente, golpeado, escarnecido y crucificado. Pero esto no fue una tragedia, fue un triunfo. En el jardín de Getsemaní, tomó sobre sí el peso aplastante de todo pecado, tristeza y enfermedad humana. Sudó gotas de sangre mientras soportaba el dolor espiritual de la separación del Padre. En la cruz, gritó, consumado es, porque el precio había sido pagado por completo. Pero él fue herido por nuestras transgresiones. Molido fue por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Su muerte no fue el final. Fue el principio. 3 días después, resucitó, derrotando a la muerte y demostrando que toda promesa de Dios es verdadera. Gracias a él, puedes ser perdonado. Ningún pecado es demasiado profundo para su misericordia. Puedes ser sanado. Ninguna herida es demasiado antigua para su gracia. Puedes ser libre. Ninguna cadena es demasiado fuerte para su poder. Puedes vivir de nuevo, así como él resucitó. Tú también puedes tener vida eterna. Podemos ser perdonados mediante la expiación de Cristo. La expiación de Jesucristo es la verdad central del cristianismo. Significa que Jesús tomó tu lugar. Soportó el juicio que merecías para que pudieras recibir la misericordia que él compró. Este don no se gana. Se recibe por fe y arrepentimiento. Cuando te apartas del pecado y te vuelves a Dios, confiando en la obra consumada de Cristo, eres perdonado.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1:18. El perdón no es solo un sentimiento, es una realidad espiritual. Cuando Dios perdona, olvida. Él quita tu pecado tan lejos como el oriente está del occidente. Ya no estás condenado. Eres declarado justo en Cristo. Podemos vivir de nuevo a través de la resurrección. La resurrección de Jesús es el ancla de la esperanza cristiana. La muerte no pudo retenerlo. El sepulcro no pudo silenciarlo. Él resucitó con poder, gloria y un cuerpo glorificado, el primogénito entre muchos. Debido a su resurrección, no necesitas temer a la muerte. Puedes esperar la vida eterna con Dios. Un día recibirás un cuerpo nuevo y perfeccionado, libre de dolor, enfermedad o decadencia. Te reunirás con tus seres queridos que han muerto en Cristo. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Puedes seguir a Jesucristo. Jesús no es solo nuestro Salvador, Él es nuestro pastor. Te invita hoy a seguirle. No te llama a la perfección, sino a la rendición, a confiar en Él, a caminar con Él, a ser más como Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Mateo 11:28-29. Él entiende tus luchas. Él conoce tus miedos. Él ha llevado tu dolor. Y ahora te llama a ponerlo todo a sus pies. Cuando sigues a Jesús, nunca estás solo. Recibes guía a través del Espíritu Santo. Ganas una familia espiritual, la Iglesia. Vives con propósito y significado eterno. ¿Cómo iniciar una relación con Jesús? Si nunca has iniciado una relación con Jesucristo, puedes comenzar ahora mismo. No se trata de tener las palabras correctas. Se trata de abrir tu corazón. Puedes orar algo como esto: Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste. Confieso mi necesidad de tu misericordia. Por favor, perdóname, límpiame y lléname de tu espíritu. Elijo seguirte de ahora en adelante. Sé mi Salvador, mi Señor y mi amigo más cercano. Amén. Si oras eso con sinceridad, ahora eres suyo, y Él nunca te dejará. Camina con Cristo diariamente. Seguir a Jesús es un viaje, no una decisión única. Cada día es una oportunidad para acercarse más a Él a través de la oración. Habla con Él honestamente. Lectura diaria de las Escrituras, lee la Biblia para aprender su voluntad. Adoración, reúnete con otros creyentes para fortalecer tu fe. Servicio, ama a tu prójimo como Él te amó primero. Él camina contigo por cada valle, celebra contigo en cada montaña y transforma tu vida desde adentro hacia afuera. Estímulo final. El Salvador está esperando. No importa dónde hayas estado, qué hayas hecho, o cuán lejos te sientas de Dios, Jesucristo sigue siendo tu Salvador. Él no se rinde contigo. No busca personas perfectas. Busca corazones abiertos. Él vino una vez para redimir el mundo. Volverá a gobernarlo en gloria. Y mientras tanto, te llama por tu nombre, con amor y con un propósito eterno. ¿Le seguirás? ¿Cuál es la señal de los últimos días o del fin de los tiempos? En todo el mundo, los titulares resuenan con palabras como guerra, enfermedad, desastre, división y desesperación. Para muchos, estos no son solo eventos. Son advertencias. Personas de todas las clases sociales, sin importar su fe o cultura, sienten que algo significativo se está desarrollando. La pregunta que a menudo se hacen es: ¿estamos viviendo en los últimos días? La Biblia responde con claridad, no a través de predicciones vagas, sino a través de señales detalladas que apuntan a un periodo único en la historia humana conocido como el tiempo del fin, también llamado los últimos días o el fin de los tiempos. Esto no se trata de miedo. Se trata de conciencia, verdad y, en última instancia, esperanza. La clara advertencia de la Biblia: un tiempo como ningún otro. La frase «los últimos días» aparece varias veces en las Escrituras y se usa para describir la era final del sistema mundial actual antes de la intervención directa de Dios a través de Cristo. Los discípulos de Jesús le preguntaron una vez: ¿qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Mateo 24:3.
Su respuesta no fue un solo evento. Fue un tapiz de señales, morales, sociales, espirituales, naturales y globales. Estas señales no vendrían una a la vez. Ocurrirían simultáneamente, creando una generación diferente a todas las anteriores. Veamos en detalle estos indicadores bíblicos y lo que significan para nosotros hoy. 1. Guerras a escala global. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Mateo 24, 7. Salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Apocalipsis 6, 4. Desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial hasta el enfrentamiento nuclear de los conflictos modernos, la guerra global se ha convertido en un sello distintivo del siglo pasado. Los siglos XX y XXI han visto un número sin precedentes de bajas a través de guerras mundiales, conflictos regionales, terrorismo y disturbios civiles. Jesús no estaba describiendo pequeñas disputas políticas. Predijo una era definida por la violencia implacable, algo que ahora vemos a diario en todos los continentes. 2. Hambruna y escasez de alimentos. Habrá hambres. Mateo 24, 7. Una medida de trigo por un denario. Apocalipsis 6. A pesar de los avances globales, millones de personas aún se acuestan con hambre. Las guerras, el cambio climático, el colapso económico y las fallas en la cadena de suministro han creado inseguridad alimentaria tanto en naciones ricas como pobres. La creciente disparidad entre la abundancia y la escasez refleja la imagen simbólica del caballo negro en Apocalipsis, un mundo donde las necesidades básicas cuestan mucho más de lo que la mayoría puede permitirse. Las hambrunas hoy no son solo físicas, son espirituales. La gente muere de hambre por la verdad, por la justicia, por la rectitud. 3. Terremotos y desastres naturales. Habrá grandes terremotos en diferentes lugares. Lucas 9 y 11. Los terremotos de hoy son más frecuentes y más devastadores que nunca. Pero esta profecía incluye más que solo el temblor de la tierra, apunta al aumento de todo tipo de desastres naturales, huracanes, inundaciones, tsunamis, incendios forestales y erupciones volcánicas. Cada año, se baten récords tanto en intensidad como en frecuencia. Estos desastres no son aleatorios. Son llamadas de atención, que nos recuerdan la naturaleza frágil de la vida y el poder de la creación clamando por redención. Romanos 8 y 22. 4. Pestilencia y enfermedad. Habrá pestilencias. Lucas 9 y 11. Desde la gripe española de 1918 hasta la pandemia de COVID-19 y más allá, el mundo ha visto de primera mano cómo pequeños virus pueden paralizar naciones enteras. Con nuevas variantes, resistencia a los antibióticos y la amenaza inminente de la guerra biológica, la enfermedad se ha convertido en un elemento definitorio de nuestra era. La profecía bíblica no sensacionaliza estos eventos. Los anticipa. Estas no son tragedias aleatorias. Son señales espirituales en el ámbito físico. 5. Anarquía y violencia generalizadas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 12 y 12. En los últimos días, los hombres serán brutales, aborrecedores de lo bueno. 2 Timoteo 3, 1-4. La violencia ya no se limita a las zonas de guerra. Tiros masivos, violencia doméstica, trata de personas y explotación en línea plagan incluso las sociedades más desarrolladas. El aumento del odio, la venganza y la brutalidad se está normalizando. La amabilidad se ve como debilidad. La compasión se desvanece. Este aumento de la anarquía no es solo un síntoma de sistemas fallidos. Es una señal directa del fin de los tiempos. 6. La ruina de la tierra. Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11 y 18. Contaminación, deforestación, extinción de especies y calentamiento global, nuestro planeta gime. Desde derrames de petróleo hasta océanos llenos de plástico y ríos envenenados, la humanidad está literalmente destruyendo el mundo que debía cuidar. La profecía bíblica vio esto venir mucho antes de los movimientos ambientalistas modernos. La Biblia predijo que la humanidad llevaría la Tierra al borde del colapso. Pero Dios no permitirá que su creación sea arruinada indefinidamente. 7. Deterioro de las actitudes humanas.
Los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, sin dominio propio. 2 Timoteo 3, 2-5. Las redes sociales y la cultura moderna han glorificado el narcisismo, el materialismo y el relativismo moral. El placer personal se antepone a la responsabilidad. La verdad se sacrifica por el entretenimiento. Vivimos en una generación obsesionada con la imagen e indiferente a la integridad. Incluso la estructura familiar sufre. Los hijos deshonran a los padres. Los matrimonios colapsan y el afecto natural se desvanece. Lo que antes era vergonzoso ahora se celebra. Y a pesar de todo, el amor de Dios se enfría. 8. Hipocresía religiosa. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. 2 Timoteo 3, 5. La religión de hoy a menudo sustituye el ritual por la relación. Muchos afirman seguir a Dios mientras ignoran sus mandamientos. Las iglesias se convierten en plataformas políticas. Los líderes caen en el escándalo. La fe se comercializa. Se invoca el nombre de Jesús. Pero su carácter es abandonado. La verdadera adoración se vuelve rara, pero esto también fue predicho. Jesús advirtió que en los últimos días, muchos adorarían con sus labios mientras sus corazones permanecen lejos de él. Marcos 7, 6-9. 9. Explosión del conocimiento y predicación global. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Daniel 12, 4. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Mateo 12 y 14. En una sola generación, hemos pasado de carruajes tirados por caballos a teléfonos inteligentes, y hay computación cuántica. La información que antes estaba encerrada en bibliotecas ahora está disponible instantáneamente a nivel global. Al mismo tiempo, el Evangelio ha llegado a más naciones, tribus y lenguas que nunca antes. La palabra de Dios se comparte en las esquinas, las redes satelitales, las redes sociales y las iglesias clandestinas. Incluso en medio de la persecución, el mensaje de Cristo avanza, otra señal de que nos acercamos al final. 10. Apatía y burla generalizadas. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 12 y 37. Vendrán burladores, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? 2 Pedro 3, 3-4. En los días de Noé, la gente ignoró las advertencias hasta que llegó el diluvio. Hoy, muchos se burlan de la idea del juicio, se ríen de la profecía y siguen sus vidas como si nada fuera a cambiar nunca. Pero el diluvio llegó, y también lo hará el regreso de Cristo. ¿Estamos viviendo en los últimos días? Sí. La evidencia es abrumadora. No solo porque uno o dos signos están presentes, sino porque cada profecía se está cumpliendo a la vez. Tal como dijo Jesús en Mateo 12 y 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. El año 1914 marcó el comienzo de un nuevo capítulo profético, alineándose con la guerra global, el surgimiento de la apostasía y el aumento de la actividad satánica. Apocalipsis 12, 7-12. Los últimos días comenzaron entonces, y ahora, más de un siglo después, la intensidad solo ha aumentado. ¿Qué debemos hacer? Dios no revela la profecía para asustarnos, sino para prepararnos. Aunque estas señales son aleccionadoras, no carecen de esperanza. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 12 y 13. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Lucas 9 y 28. Así es como debemos responder, arrepentíos y volveos a Dios. Hechos 3 y 19. Fortaleced vuestra fe a través de las Escrituras y la oración. Permaneced alerta espiritual y moralmente. Mateo 25, 13. Predicad el Evangelio con urgencia y compasión. Animaos unos a otros y reuníos regularmente con los creyentes. Hebreos 10 y 25. Reflexiones finales. No miedo, sino fe. Los últimos días son reales, pero también lo es el Salvador que reina sobre ellos. Jesucristo no es tomado por sorpresa por los acontecimientos mundiales. Él tiene el cronograma en sus manos. Cada profecía conduce a una gloriosa conclusión, el regreso del Rey.
El mundo puede temblar, pero aquellos que conocen a Cristo pueden permanecer firmes. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, 1. Que las señales te despierten. Que la profecía te guíe. Que la urgencia te impulse a la esperanza, porque el fin no es el fin. Es el comienzo de la eternidad para aquellos que confían en Él. Gracias por vernos. No olvides suscribirte y estar atento a nuestro próximo vídeo. Deja un comentario y déjanos saber qué piensas. Demasiado contundente. Ven en él las marcas de algo más oscuro, un engañador, quizás el anticristo, que desvía a muchos en nombre de la salvación. Se dice que esta figura cumple una profecía de San Malaquías, el llamado Papa final, destinado a surgir durante estos tiempos turbulentos. Sus seguidores se unen a él, creyendo que los guiará a través de la oscuridad venidera. Pero para muchos, la pregunta sigue siendo, ¿es él el Salvador que el mundo ha estado esperando, o el precursor de algo mucho más siniestro? Mientras el mundo parece estar al borde de la destrucción, algo extraordinario se desarrolla. Emerge una visión que cambiará para siempre a quienes la presencian. A través del humo y las llamas, aparece una figura, irradiando una intensidad tan brillante que casi ciega. Es Jesús liderando una hueste de ángeles, sus formas resplandecientes con un brillo divino, rodeándolo en una majestuosa exhibición. La vista es impresionante. Aquellos que la presencian se llenan de paz y propósito incluso en medio del caos que los rodea. Hay una claridad inconfundible en este momento, una certeza de que lo que están presenciando no es de este mundo. Es una intervención divina, una profunda revelación. Algunos ven esta visión como un faro de esperanza, un recordatorio de que, a pesar de la oscuridad, una fuerza mayor vela por el mundo, lista para intervenir en el momento adecuado. Para otros, esta visión es una advertencia final, una última oportunidad para apartarse de la destrucción y buscar la redención antes de que sea demasiado tarde. La pregunta ya no es si la visión es real, sino qué significa realmente. ¿Es este el tan esperado mensaje de esperanza, o es la llamada final para cambiar de rumbo antes de que el mundo se altere irrevocablemente? A medida que se desarrollan los acontecimientos en Israel, incendios forestales, sucesos extraños, la muerte de aves y la sequía de ríos, está claro que estos no son incidentes aislados. En todo el mundo, los desastres aumentan en frecuencia, intensidad y misterio. Los incendios arrasan, los ríos desaparecen y las tormentas asolan la tierra. Falsos profetas se levantan, afirmando tener las respuestas. Todas estas señales se alinean con las profecías del Apocalipsis, sugiriendo que se acerca un tiempo de prueba y juicio. Al presenciar estos eventos, la pregunta sigue siendo, ¿estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿Es este el momento en que Jesús y su ejército de ángeles descienden para juzgar un mundo que se tambalea al borde del colapso? Los incendios arrasan y los cielos se oscurecen. ¿Son estas las advertencias finales, señales de que el mundo tal como lo conocemos se acerca a su fin? ¿O son el comienzo de algo más grande? ¿Algo que dará forma al futuro de la humanidad de maneras que no podemos comprender completamente? En estos tiempos inciertos, una cosa está clara. El mundo está cambiando, y debemos encontrar nuestro lugar dentro de él. Las respuestas pueden estar más cerca de lo que pensamos. Recientemente, se han presenciado eventos extraños en los cielos sobre Jerusalén. Exploremos estos extraordinarios sucesos en Israel, que han desatado una especulación generalizada. Como creyentes, se nos recuerdan las promesas bíblicas sobre el regreso de Jesucristo, un evento personal y glorioso. La reciente agitación en el Medio Oriente y los desastres naturales en la Meca parecen alinearse con estas profecías. Además, las discusiones sobre la reconstrucción del Tercer Templo han planteado preguntas sobre el cumplimiento de antiguas profecías. A lo largo de la historia, la aparición de ángeles a menudo se ha interpretado como una intervención divina, especialmente durante tiempos de gran tribulación. ¿Podrían estos avistamientos celestiales ser signos de la mano de Dios obrando en nuestro mundo? Profundicemos en estos misteriosos eventos y exploremos sus posibles implicaciones. Recientemente, nuestros cielos se han convertido en un escenario de avistamientos extraños. La gente habla, especulando sobre su significado, ¿son mensajes divinos o algo más? Algunos afirman ver nubes con forma de ángeles, mientras que otros informan encuentros con seres de otro mundo. Luego hubo ese momento inolvidable, una figura colosal en el cielo, confundida por algunos con una visitación del mismísimo Jesús.
Estos avistamientos han encendido el debate y nos han dejado buscando respuestas. Mientras reflexionamos sobre estos eventos, buscamos en las antiguas escrituras para obtener información. En Mateo 24, 3, los discípulos de Jesús preguntan sobre las señales de su regreso. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? El pasaje habla de señales en el cielo antes de que el Hijo del Hombre llegue en gloria y poder. Una oración para los cristianos. Padre Celestial, nos presentamos ante ti con humildad y reverencia, reconociendo tu grandeza y soberanía. Te damos gracias por tu amor, tu gracia y el don de la salvación a través de Jesucristo. Señor, elevamos a todos los cristianos alrededor del mundo, a los que son perseguidos, a los que luchan y a los que crecen en su fe. Fortalécelos, Padre, frente a las pruebas y las dificultades. Que tu Espíritu los empodere para ser testigos valientes de tu verdad, para permanecer firmes en su fe y para reflejar tu amor en todo lo que hacen. Te pedimos tu protección sobre tus hijos, Señor. Protégelos de las fuerzas de la oscuridad que buscan obstaculizar tu obra en sus vidas. Llena sus corazones de paz, sabiendo que tú eres su refugio y su fuerza. Que su fe sea inquebrantable y su esperanza esté anclada en las promesas de tu palabra. Padre, te pedimos que profundices su relación contigo. Aumenta su sabiduría y concédeles el valor para compartir el Evangelio con otros. Que caminen en amor, gracia y verdad, siendo una luz en la oscuridad. Dales la fuerza para perseverar, la alegría para celebrar y la paz para descansar en tu presencia. También oramos por la unidad dentro del cuerpo de Cristo, para que los creyentes trabajen juntos, apoyándose unos a otros mientras construyen tu reino en la tierra. Que tu iglesia sea un lugar de refugio, esperanza y sanación donde todos puedan encontrar tu amor y tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estos descubrimientos son una señal de los últimos tiempos. A medida que presenciamos estos extraordinarios descubrimientos que se desarrollan en todo el mundo, se vuelve cada vez más difícil ignorar la posibilidad de que sean señales de los últimos tiempos. Desde los extraños e inexplicables eventos en Jerusalén hasta la desecación del río Éufrates, estos sucesos parecen alinearse con las antiguas profecías encontradas en la Biblia, particularmente en el libro de Apocalipsis. Lo que alguna vez se consideró distante o simbólico, ahora puede estar cobrando vida ante nuestros ojos. El fenómeno de lo natural.